La Revolución Mexicana, iniciada por Francisco I. Madero en busca de un cambio político y continuada por quienes le imprimieron el rumbo hacia una transformación más amplia, legislativa, social y económica, es una de las etapas más trascendentales de la historia de México pues, aparte de las modificaciones inmediatas que produjo el cambio de régimen, marca el inicio del panorama general del desarrollo del país en el transcurso del siglo XX. El movimiento revolucionario de 1910 se produjo a raíz de causas sociopolíticas y socioeconómicas que, a lo largo del porfiriato, fueron gastándose y al final se conjugaron, al coincidir una grave crisis económica con el envejecimiento del régimen cuyas estructuras caducas ya no correspondían al dinamismo de una sociedad en transformación. La lucha armada que diera comienzo en el mes de noviembre de 1910, cuando diferentes grupos sociales atendieron al llamado Plan de San Luis Potosí, fue provocada principalmente por las siguientes causas. Porfirio Díaz fue presidente de México 31 años. El pueblo no tuvo oportunidad de opinar sobre sus problemas ni de elegir a sus gobernantes. En 1908 Díaz afirmó que México se encontraba maduro para la democracia. Surgió una generación de jóvenes que querían participar en la vida política del país, uno de esos hombres fue Francisco I. Madero, quien sabía que muchos mexicanos vivían en condiciones de extrema pobreza y estaba preocupado por los problemas nacionales. Madero fundó el partido antireeleccionista, del que fue candidato, se hizo popular, despertó grandes esperanzas de cambio y creó interés en las elecciones de 1910. Madero era un peligro para el gobierno de Díaz, por lo que fue detenido en Monterrey y encarcelado en San Luis Potosí, donde recibió la noticia de la reelección de Díaz. Madero escapó a los Estados Unidos, donde publicó el Plan de San Luis Potosí. En ese documento, denunció la ilegalidad de las elecciones y desconoció a Díaz como presidente. Se declaró él mismo presidente provisional, hasta nuevas elecciones. Prometió devolver las tierras a quienes hubieran sido despojados. Pidió defender el sufragio efectivo y la no reelección. También hizo un llamado al pueblo para que se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910. El 14 de noviembre, en Cuchillo Parado, Chihuahua, Toribio Ortega se levantó en armas. En Puebla la conspiración maderista encabezada por la familia Cerdán. También en Chihuahua, Pascual Orozco y Francisco Villa. Seguidos de la gente del norte. En 1911 en Morelos, Emiliano Zapata encabezó a los campesinos. En solo 6 meses los maderistas triunfaron y en mayo de 1911, se firmó la paz entre el gobierno de Díaz y los maderistas. Porfirio renunció a la presidencia y salió del país rumbo a Francia, donde murió. Al renunciar Porfirio Díaz,
En noviembre de 1911 resultaron electos Francisco I. Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente. Con la salida de Díaz no se solucionaron los problemas nacionales. Continuaban las injusticias en el campo y las ciudades. Los campesinos y obreros exigían sus tierras, mejores salarios, jornadas de trabajo cortas y mejores condiciones. Además de que los mexicanos sentían que se cuidaba más los intereses extranjeros que de los mexicanos. Madero tuvo que enfrentar todas esas dificultades. Zapata y Orozco se rebelaron contra Madero, este último derrotado por el general Victoriano Huerta. Las compañías extranjeras instaladas en México tampoco confiaban en Madero porque temían perder sus privilegios, concedidos por Díaz. En febrero de 1913, Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón se rebelaron contra Madero. Madero puso al mando de las tropas a Victoriano Huerta sin saber que éste estaba de acuerdo con los sublevados. Durante 10 días ocurrieron distintos enfrentamientos que causaron un estado de confusión. El embajador de los Estados Unidos Henry Lane Wilson temía que el movimiento revolucionario afectara los intereses de las compañías norteamericanas. El 18 de febrero, los soldados de Huerta apresaron a Madero y Pino Suárez. Fueron obligados a renunciar a sus cargos y 4 días después fueron asesinados. Huerta asumió legalmente la presidencia, haciendo frente a quienes no estaban de acuerdo. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se levantó en armas. A su ejército se le llamó constitucionalista. La lucha se extendió bajo el mando de Obregón, Villa, Zapata y muchos otros. La agricultura, la industria y el comercio sufrieron los efectos de la guerra. Hombres y mujeres abandonaron sus trabajos y se lanzaron a los campos de batalla. Los ferrocarriles y los telégrafos fueron decisivos para la revolución. En 1913 el presidente de los Estados Unidos Wilson se negó a reconocer el gobierno de Huerta. Carranza sostenía, con razón, que los problemas de México debían resolverlos los mexicanos. La revolución constitucionalista triunfó. Los revolucionarios se reunieron en la llamada Soberana Convención Revolucionaria. La revolución quedó convertida en la lucha entre dos bandos irreconciliables. Carrancistas, contra villistas y zapatistas. Carranza triunfó sobre Villa y Zapata. Para él, el nacionalismo y el apego a la ley eran los valores más importantes. A finales de 1916, los revolucionarios se reunieron en Querétaro para reformar la Constitución de 1857. La nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917. En ella se incorporaron ideas de todos los grupos revolucionarios. Retomó las libertades y los derechos de los ciudadanos, así como los ideales democráticos y federales de la de 1857. También reconoció los derechos sociales, como el de huelga y de organización de los trabajadores, el derecho a la educación y el derecho de la nación a regular la propiedad privada de acuerdo con el interés de la comunidad. En México la guerra continuó hasta 1920. El país quedó en manos de hombres y mujeres fogueados en la revolución. La destrucción era palpable en la agricultura, minas, fábricas y comercio. Caminos, puentes, vías de ferrocarril, cables del telégrafo y muchas otras instalaciones. Muchos hombres y mujeres salieron del país en busca de trabajo. Durante la revolución la población disminuyó en aproximadamente 1 millón de personas. Las actividades productivas estaban paralizadas. Lo único que funcionaba eran los campos petroleros y algunas minas, propiedad de extranjeros. El orden retornó poco a poco. Zapata fue asesinado en 1919. En 1920, Villa firmó la paz con el gobierno y fue asesinado en 1923 en una emboscada. Carranza fue el primer presidente electo después de que se promulgó la Constitución. Al final de su mandato, Carranza se retiró y escapó a Veracruz, fue asesinado en Puebla en mayo de 1920. Adolfo de la Huerta fue nombrado presidente interino y consiguió que se dejaran las armas. Así se consiguió la paz en el país y se convocó a nuevas elecciones donde triunfó Álvaro Obregón. En 1920, cuando Obregón llegó a la presidencia buscó la alianza con los trabajadores y los antiguos zapatistas. La tarea más importante de su gobierno, hasta 1924, fue poner en marcha la reconstrucción del país y buscar la unidad nacional. Comenzaron a expropiarse latifundios y repartirse tierras a los campesinos. Se fijaron salarios mínimos, horarios de trabajo y condiciones de seguridad. Se apoyó a los obreros para que pudieran organizar los primeros sindicatos,
Durante su gobierno hubo otra revolución. La revolución en la educación y en las artes. José Vasconcelos puso en marcha una ambiciosa campaña que llamó Alfabeto, Pan y Jabón. Se esforzó porque la escuela primaria llegara a todo el país y para que todos los mexicanos supieran leer y escribir. Se fundaron bibliotecas. Y se publicaron revistas y libros. En 1923 hubo nuevas elecciones. Plutarco Elías Calles fue presidente de México de 1924 a 1928. Durante su gobierno se multiplicaron las organizaciones obreras y campesinas. Y se creó el Banco de México. Se inició la construcción de la red de carreteras y las primeras grandes presas. El presidente Calles decidió hacer cumplir las normas de la Constitución. Propuso leyes que llevaban al detalle lo que la Constitución mandaba y estableció castigos a quienes no las respetaban. Como respuesta, los católicos se levantaron en armas. La llamada rebelión cristera duró 3 años, hasta junio de 1929, donde el gobierno y la iglesia llegaron a un acuerdo. Obregón quiso regresar al poder. Ganó las elecciones presidenciales de 1928, pero antes de tomar posesión fue asesinado. A partir de entonces el principio de la no reelección ha sido respetado. Calles propuso la creación de un partido político para resolver diferencias y fomentar la unidad. Así nació, en 1929, el Partido Nacional Revolucionario. El poder lo tuvo Calles durante los años 1928 a 1934 a través de los gobernantes conocidos como el Maximato, debido a que Elías Calles fue llamado el jefe máximo de la revolución. La influencia de Calles terminó cuando Lázaro Cárdenas lo expulsó del país. Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1934, propuso cumplir algunas promesas de la revolución. Durante su régimen se expropiaron latifundios para repartir la tierra a quienes la trabajaban. Se fundaron ejidos y se dedicó más dinero al campo. Cárdenas se preocupó por multiplicar las escuelas e impulsar la enseñanza. Amplió la red carretera y dio facilidades a la industria nacional. La llegada de los españoles a México en los años 30 enriquecieron la vida del país, sobre todo en el terreno de la educación, ciencia y las artes. Para mejorar la economía de México se impulsó la formación de industrias y se abrió un banco para préstamos. Los 30 fueron de intensa actividad cultural. Desde el siglo XX el petróleo ha sido un recurso esencial para los transportes, industrias y la producción de electricidad. Las primeras compañías en explotar los yacimientos de México eran estadounidenses e inglesas, que trabajaban en beneficio propio y de su país. Cárdenas ordenó expropiar las compañías petroleras el 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras vendieron su maquinaria, pozos y refinerías a México. Las compañías se fundieron en una sola, dirigida por el gobierno, llamada Petróleos Mexicanos. En 1938 el Partido Nacional Revolucionario se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana. Y al año siguiente nace el Partido Acción Nacional. En 1940, el candidato del Partido de la Revolución Mexicana, Manuel Ávila Camacho, triunfa en las elecciones.